nuestro caso en particular no fue muy distinto a lo que venimos haciendo. Se nos fueron solicitando toda una serie de datos institucionales referidos fundamentalmente a la infraestructura hospitalaria y el soporte tanto para eventos programados como para urgencias, como así también lo que es mobiliario, métodos complementarios y demás. Eso fue por un lado, y por otro lado se nos solicitó bastante información referida a los procesos de trabajo dentro del programa. Siempre entendimos que el programa de mejora continua de cirugía bariátrica metabólica propuesto por la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y la Asociación Argentina de Cirugía era el único fin era brindar, protocolizar los procedimientos y brindar seguridad. Así lo entendimos y así nos preparamos. Y básicamente fue una autoevaluación en base a nuestras estadísticas y nos sirvió también para compararnos con los estándares internacionales. No lo sentimos como un examen, sino como volcamos lo que veníamos haciendo. Lo que nosotros hicimos para el momento de la entrevista de la acreditación fue justamente contar la forma en que venimos trabajando como equipo multidisciplinario desde hace muchos años. Eso incluía aspectos, por ejemplo, del prequirúrgico, selección de pacientes, tiempo de tratamiento, frecuencia con que citamos a los pacientes, algunas características de los estudios o evaluaciones que se le hacen, comento desde lo clínico, y después pasando al seguimiento de postquirúrgico. Fue relatar la forma de proceder, al menos el esqueleto estándar, que después se va ajustando a las individualidades del paciente. La verdad que la mayoría de los elementos que se nos solicitó contamos con esa información porque tenemos una base de datos prospectiva que está muy al día, pero siempre hay oportunidades de mejora, que es un poco el objetivo de esto, estandarizar la cirugía bariátrica en Argentina. En este caso en particular, había dos observaciones que se nos realizó. Una fue el registro a nivel ministerial, que a pesar de que trabajamos en un hospital de alta complejidad, la verdad que era una tarea pendiente que por cuestiones burocráticas y administrativas nunca se había hecho. Y bueno, eso fue la observación que se nos hizo y se trabajó en eso y se anotó en el registro a la institución. Entendemos la importancia de la base de datos y de un registro nacional y también estamos cargando todos nuestros datos en la base de SACO. La experiencia con el Comité de Acreditación de la SACO fue una instancia interesante y sorpresivamente grata. Yo creo que nos preparamos para una situación de evaluación, como de examen, y en realidad nos encontramos a cada uno de los integrantes del comité de acreditación en una posición distinta, en una actitud de una escucha abierta a cómo era la experiencia totalmente particular y singular de nuestro equipo. En ese sentido nos permitieron un poco hacer la historia de cómo fue evolucionando los modos de pensar el tratamiento de obesidad y los intercambios multidisciplinarios. Y bueno, las cosas se explican en gran parte por su historia. O sea, que dar esa posibilidad de que no fuera simplemente una instancia burocrática donde un comité chequea que haya ciertas normativas que se cumplan, cosa que es totalmente necesaria, obviamente, pero que se abra esta otra dimensión donde se escuche la singularidad de una experiencia me pareció muy importante. Creo que esta posición de escucha de los miembros del comité de acreditación permitió como un efecto, un sentimiento de reconocimiento. Creo que lo que quedó en el equipo es de sentirnos reconocidos en el trabajo. Y esto también pega en un punto que creo que hay en general un déficit en las instituciones profesionales del campo de salud, en los colegios. Creo que hay un déficit en el reconocimiento de la trayectoria y la formación de los profesionales. Creo que este sentimiento es bastante generalizado. Entonces me parece importante que de parte de la SACO haya interés en dar lugar a una experiencia realmente única, realmente inédita en la historia de la medicina, me atrevo a decir, que es que los cirujanos convoquen a dialogar a distintas disciplinas para elaborar y desarrollar tratamientos de obesidad alrededor de la cirugía bariátrica. Es muy importante destacar que todo esto se dio en un clima absolutamente tranquilo, de camaradería. Fueron colegas que trabajaron y que colaboraron, en ningún momento nos sentimos interpelados o cuestionados o que rendíamos un examen. Se dio
de una manera absolutamente tranquila, en un muy buen clima de trabajo. Previamente, por ahí preparar todo, generó por ahí una inquietud, esto de cómo iba a ser la evaluación, pero en realidad a medida que fuimos transitando la entrevista, como decía recién Federico, fue muy ameno, fue estar compartiendo información con otros miembros de otros equipos de otros lugares, contar la experiencia de cómo estábamos trabajando, así que la verdad que fue algo muy, muy placentero, y yo creo que fue también muy importante que hubiera un representante de cada área, ¿sí? De cada disciplina, que nos sentimos todos acompañados en ese momento, y que del otro lado también las preguntas las pudieran hacer por área, ¿sí? Que hubiera un cirujano, que hubiera un nutricionista, que hubiera un psicólogo. Creo que eso también hace sentir cómodo hablando de temáticas en común. Bueno, yo también lo viví como un clima bastante relajado, obviamente que estaba con tensión antes, porque bueno, uno lo tomaba como una evaluación, pero no se sintió así en el momento. Fue un intercambio, se pudo, digamos, expresar cómo uno trabajaba, con fundamentos científicos, con respaldo. Así que bueno, fue aceptado por la evaluadora, que era la licenciada Laura Pateiro. Trabajamos en relación al preoperatorio, cómo eran los objetivos de los pacientes para llegar a la cirugía, cómo se preparaban, metodologías de trabajo, y bueno, y se vio como un intercambio relajado. Básicamente, nosotros ya, como comentó Marisol y Vanessa, nosotros ya veníamos con un protocolo de trabajo, con una estandarización de lo que hacíamos, y eso nos sirvió para ajustar algunas cosas, sobre todo estandarizar bien los procedimientos en el preoperatorio, estandarizar el procedimiento quirúrgico y el seguimiento postoperatorio, que es lo que más dificultad teníamos y creo que le ocurre a la mayoría de los equipos. Nos sirvió mucho el Registro Nacional de la SACO, donde volcamos toda la cirugía que hacemos. Eso nos sirvió mucho para el seguimiento postoperatorio, y también esa estadística nos sirvió, o mejorar nuestra estadística, nos sirvió también para poder realizar trabajos y poder presentar los trabajos científicos y presentarlos. Creo que eso, ya veníamos con un estándar, con un protocolo de trabajo, pero creo que nos vimos beneficiados en eso, en lo estadístico. Yo siempre digo que la cirugía bariátrica es un paradigma del abordaje interdisciplinario, y justamente este proceso acredita equipos, no acredita individuos, acredita equipos de trabajo y acredita procesos. Entonces, en definitiva, es una reafirmación de un equipo de trabajo, que es como se debe abordar esta patología. Creo que es absolutamente recomendable, creo que es casi una obligación que tenemos hacia nuestros pacientes, porque en definitiva esto se va a volcar en seguridad para el paciente. No tenemos que tener miedo en tener una auditoría, siempre una oportunidad de mejora, y creo que hay que animarse a dar el paso. Es una auditoría externa que el único objetivo, o el objetivo principal, es brindar seguridad. Me parece que es más que recomendable. Y recomiendo estos procesos de auditoría, de acreditación, a nivel individual como equipo. Es útil para reforzarle a la importancia del trabajo multidisciplinario, pero también pensándolo a nivel de lo que es la cirugía bariátrica en el país. Es una forma de trabajar en conjunto para mejorar y ir elevando el estándar de calidad de trabajo en el tiempo, ¿sí? El que cada uno pueda aportar, y sepamos que en caso que hay cosas para mejorar, hay algún ente o algo que nos puede hacer una evaluación y recomendaciones. A nosotros nos dio seguridad de cómo veníamos trabajando, es decir, que todos los grupos o lo que nosotros escuchábamos coincidían con la forma de trabajo. Me parece que eso nos hace sentir seguros como equipo y transmitir esa seguridad al paciente, que me parece que es lo fundamental.
nos da seguridad y nos dio también la posibilidad de mejorar cada uno en su área y crecer como equipo.